¿Cómo venís viendo vos desde tu visión el tema de esta pandemia que nos está azotando al mundo, pero especialmente la visión desde acá de Argentina? Bueno, mira, yo creo que obviamente lo que estuvimos viendo todo este tiempo fue cómo se intentó contener, ¿no es cierto?, el avance del virus hacia una circulación comunitaria, cosa que se había logrado, digamos, en realidad en la primer parte, ¿no? Hasta junio se había logrado sostener a razón de 250 casos diarios y en realidad a mediados de mayo empiezan las aperturas, ¿no?, de los lugares, sobre todo acá en el AMBA, donde se empieza por un lado, bueno, a abrir de nuevo determinadas actividades económicas, ¿no?, de la producción y también la cuestión de las salidas los fines de semana y las marchas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todo eso hizo que para fines de junio tuviéramos 2.500 casos diarios, ¿no es cierto? O sea que ahí aumentó exponencialmente y a partir de ahí, bueno, sigue el derrotero de la cuestión de que al no haber registro de circulación comunitaria en el interior del país, se empieza a abrir, se empieza a dar fase 5 en algunos lugares, no solamente, porque yo creo que si hoy no está estallado en el AMBA, es que por más que están abriendo para ir a tomar cerveza, no está abriendo la circulación, digamos, de tal manera que, por ejemplo, vos en la radio están todos en el piso, de ahí se van a ver a la tía, de ahí te vas al cine, de ahí te vas al fútbol. O sea, obviamente nosotros seguimos con una restricción y eso es lo que te sustenta que hoy la curva, digamos, sobre todo en capital, se mantiene, digamos, aplanada, con números altos, pero aplanada. Vos hablas de curva, Ahora, perdóname que interrumpa, ¿no? Voy mirando los números, junio había cerrado con 53.000 casos a nivel nacional. Julio 126.000, es decir, lo duplicó y un poco más. Otra duplicación para agosto, 224.000. Y en septiembre ya llevamos 273.000. Y menos mal que el transporte público está cerrado. A mí la pregunta clave en esta es, ¿cómo logran ustedes, sabiendo lo que se debe hacer, que no se puede implementar en la realidad? Porque me imagino que la sugerencia de ustedes siempre es que se abra lo menos posible. ¿Cómo logran poder llevar adelante eso? bueno, porque desgraciadamente vos tenés que compatibilizar con el otro, ¿no? Porque la verdad que si hubiese sido por nosotros, yo creo que cuando empezó todo, tendríamos que haber mandado a dormir a los que venían en el avión, cerrar al otro día el aeropuerto y a todos los que vinieron de afuera tenerlos encerrados 30 días. Y ahí se hubiese quedado quietito ahí. Claro. Pero claro, pero ¿qué te pasa? Después te vienen con, viste como decimos nosotros, te vienen con lo de los derechos humanos, esto un poco bromeando, ¿no? Pero bueno, te vienen con las libertades, con las cosas, bueno, entonces ya cuando después ves que esa gente que viene no solo no se guarda, siendo inclusive profesional de la salud, empieza a salir, empieza a hacer asado, mateada, y a su vez eso realmente te repercute, digamos, en el interior del país, obviamente vas a decretar que se cierre todo. Pero lo que te quiero decir entonces es que eso de haber cerrado temprano, que hizo que no haya circulación comunitaria, hace que en el interior se empiece a abrir indiscriminadamente y bueno, pasó un mes y estalló todo, porque a su vez, obviamente esos lugares, primero por al haber descreído lo que se venía, en muchísimos lugares realmente no hicieron, digamos, preparativos para tener a la gente aislada, para contenerla, o fortalecieron las terapias, o vieron qué pasaba en los privados. No se ocuparon de nada de eso en un montón de lugares, ¿no? Inclusive aconsejados porque era el ex ministro, que ni siquiera era ministro, ¿no? El ex secretario de Salud de la época de Macri. Así que imagínate que desgraciadamente, digamos, hoy nos encontramos con que el virus a nivel nacional
realmente está estallado, ¿no? Ricardo. Sí, no, yendo más puntualmente a la zona del AMBA y más en Ciudad de Buenos Aires, en estas últimas semanas se nota una leve baja de los casos en Ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo que hace un par de meses se decía que si se seguían liberando actividades iban a aumentar los contagios. ¿Qué pasó ahora que están bajando un poco? Bueno, yo creo que pasa lo que te estoy diciendo. Al estar nosotros encerrados, digamos, de todos modos, y de alguna forma puestos en corrales, vamos a decir, o las burbujas, ¿no? O sea, vos en este momento, por ahí estás, por un lado transmitiendo de tu casa, después no vas a visitar a tu mamá, no vas a trabajar a la oficina, no estás yendo al bar a la parte de adentro con otra gente que de ahí se va y se va a otro barrio. Entonces, a esta altura, por ejemplo, yo te voy a dar el ejemplo mío. Yo trabajo en el Muniz con 3 médicos de guardia, ¿no? Para 2 salas. Los 3 compañeros míos ya se infectaron. Entonces, yo ahora no me voy a poder infectar, porque los 3 ya están infectados. ¿Quién me lo va a transmitir? Obviamente, particularmente me lo pueden transmitir los pacientes porque trabajo en esto. Pero, ¿qué te quiero decir? Ahora, si yo me voy al Rivadavia, por ahí sí en el Rivadavia estoy de guardia con alguien que sí me infecto y entonces salté el corral. No sé si me entendés. Sí. Entonces, esto es como si fuera un iceberg. Vos estás viendo arriba lo que sale, lo que entra, que se va infectando, pero por debajo te queda una población que sigue encerrada y que hace un intercambio, pero que siempre vuelve al mismo núcleo. Entonces, ya ahora tenés que en Buenos Aires supuestamente hay un infectado cada 30 personas, o sea que eso te da un 3%. Un 3%, vos para inmunidad de rebaño necesitas un 60%. Pero ese 60% debe ser por circulación libre. Por eso, viste, ellos nos dicen, no, abran y que la gente se infecte. Claro, pero si la gente se infecta, el 60% de la ciudad es 2 millones de personas. Claro. Entonces, si yo mando a infectarse a 2 millones de personas en un mes, imaginá que es una catástrofe. En cambio, si yo mando a infectarse en 3 años, obviamente, primero, que se me va a morir mucha menos gente, porque la voy a poder atender, pero además de eso, antes de eso yo voy a tener la vacuna. Claro. Entonces, esto es, digamos, lo que uno... yo entiendo, porque esto lo he estado hablando, porque la verdad, vos fíjate que ahora provincia habla de 3.000 y pico de muertos más que no se habían denunciado. Sí. Bueno, eso hay que verlo bien. ¿Quiénes son esos muertos? ¿Dónde murieron esos muertos? Porque mucha gente se casa. Porque, ¿qué pasa? Al estar restringido, y primero que por ahí hay gente que estaba infartada, que no fue a contar, porque no sabe que está infartada, le duele el pecho y se siente mal, pero dice, no, porque está el corona, bla, bla, bla. Y si vos no atendés un infarto, depende de dónde sea, una posibilidad es que en unas horas estés muerto. Claro. Esas muertes por ahí, o sea, no quiero decir lo que pasó, está bien, estoy, digamos, más o menos pensando. Y después sí me consta de gente que llama, que las obras sociales, por ejemplo, no los atienden, o por ahí llaman al PAMI y el PAMI tarda 1,5 millones de horas y ya para cuando llaman los pacientes están mal o los llevan y al rato los pacientes se mueren. Entonces, por ejemplo, ese paciente no lo vas a denunciar hoy como COVID. Lo que se hace es sí, se le toma, digamos, un hisopado y si da positivo, a posteriori se denuncia que la muerte tuvo que ver con COVID. Entonces, todo eso puede ser que, vamos a decir, entre comillas, te aliviane un poco el sistema, no lo sé. Pero la verdad, yo, por ejemplo, en el Muñiz, en estos días estamos viendo que inclusive ha bajado a una ocupación en algunos lugares al 60%.
Repetí el porcentaje. 90%. Pero repetí el porcentaje que se cortó, se te cortó. Repetí el porcentaje que se entrecortó, por favor. Claro, nosotros ahora estamos en algunos lugares con una ocupación de 60-70%, pero no estamos como tuvimos al 90-95%. Claro. Entonces, eso es una realidad que tampoco puedo negar. O sea, algo pasa que realmente por los en Cava se aceptó la curva. Ahora, me parece la explicación es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. La gente está restringida. En cambio, en el interior del país, como surge de la paradoja de como hiciste cosas bien, no de circulación, al tener, digamos, desgraciadamente cruzada una cuestión política, donde entonces pugna diciendo que es mentira, que no existe, que nos están encerrando porque Alberto es malo, etcétera, etcétera. Obviamente la gente empezó a salir en banda, a encontrarse, a hacer reuniones, va y todo, y bueno, y sí, entonces vos en poco tiempo, porque no es que el virus hizo bueno, ¿viste? Son tan hijos de puta, perdón, Sí. que cuando vos tenés un 2% de mortalidad, que es porque hiciste bien cosas, te daron a decir que era porque el virus se hizo bueno en Argentina. Como el virus es más bueno en Argentina, entonces no hay tanta gente muerta. Y la verdad que se hizo bueno. Vos fijate entonces, como ahora en Córdoba, en Café o donde sea, cada día tenés más casos y cada día tenés muertos. Porque te pasa una vez que vos estés lente a la terapia y no tenés lugar para vos que ingrese, obviamente esa persona queda sin atención adecuada y probablemente se va a morir. Está claro. Es corta. ¿Viste? Aníbal, Una consulta. Por supuesto, con todo el respeto y con todo lo que debes estar bombardeada de consultas, a nosotros nos llega una consulta de un amigo oyente que está en Rosario, que hace mucho tiempo, que por otra enfermedad preexistente a la pandemia, está consumiendo tipo homeopáticamente CDS, ¿no? A la vez también tengo otros comentarios de gente que incluso hace años que viene consumiendo por una situación asmática o problemas respiratorios. Y bueno, hace no mucho tiempo vimos una conductora de televisión haciendo que tomaba, pues estamos seguros que era otra cosa, o era agua. Esta medicación, entre comillas, porque los que no sabemos mucho no tenemos tampoco demasiado definido a qué se refiere. Esperando la vacuna y viendo todas estas producciones que se están haciendo a nivel mundial, en el día de ayer se declaró libre de coronavirus una ciudad en Bolivia que se llama San José de Chiquitos, ¿no? Donde algunos médicos de la zona proporcionaron un tipo de tratamiento para que la gente esté libre de coronavirus con el seguimiento médico a nivel muy cercano, y se está viendo, porque nosotros en Argentina tenemos las comunidades bolivianas y peruanas, están muy cercanas dentro de nuestro pueblo, son hermanos, y se está viendo desde las distintas comunidades que están teniendo algunos resultados con este tipo de sistema para la cura, o por lo menos para la protección de la gente. Todos estamos protegiéndonos, todos estamos cuidándonos, todos tratamos de cuidar a nuestros conocidos. Pero escuchame una cosa, si vos me decís que está libre de circulación, perdona. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Te hago esta pregunta. Si vos decís que el lugar es libre de circulación virus, ¿cómo se van a contagiar? No. Ellos yo puedo saber que algo sirve para contagiarme cuando yo lo consumí, discúlpame, cuando yo lo consumí y me fui a una habitación llena de gente con coronavirus y no me infecté. Claro. Sí. O sea, estamos de acuerdo. Entonces, en ese punto, primero que esa sustancia,
Bueno, terminame la pregunta, te digo. No, lo que me llega a mí es que hay gente que estuvo fastidiosamente intubada durante un tiempo largo. Hay gente que falleció en el medio del trabajo de los médicos y de los enfermeros que están pasando las de Caín. Pero de repente llega este tipo de consulta y bueno, uno tiene el deber de trasladártela porque vos sos la que está en el tema. Nosotros somos apenas circuladores de ciertas informaciones, lo que podemos, y es una ciudad de 35.000 habitantes, no es una ciudad pequeña, y lo que se habla acá son de distintos tratamientos con esta, entre comillas, ¿no es cierto?, porque yo no conozco nada, de medicación. La referencia que vos podés hacernos en cuanto a lo técnico de lo que es esta farmacología o esta homeopatía que está, según los comentarios, funcionando. Bueno, lo que pasa es que, mira, primero lo de DDS viene hace muchísimos años, no ha logrado nunca demostrar lo que dicen técnica y científicamente, porque desgraciadamente es una sustancia que no está aprobada para uso humano. O sea, no está aprobada para uso humano. De ahí que vos tomes veneno y sientas que es mejor, y bueno, allá vos. ¿Me entendés? Desgraciadamente, ¿cómo le devuelve después a la mamá del pibe que se murió porque le dieron, o el viejo ese que se murió en sal por tomar, o Santiago por tomar? Acá tenemos un par de casos, sí. Bueno, por eso, entonces, a ver, mira, vos, por ejemplo, hay gente que dice, no, esto no lo aprueban, primero porque es una taradez decir que previene la infección del coronavirus, por lo que te estoy explicando. Primero y principal. Porque no tiene ningún trabajo controlado como corresponde para decir que si ellos toman eso y se pusieron, no lo tuvieron. Entonces, eso ya de ahí vamos a aquella pelotudez. O sea, si yo ni siquiera sé lo del plan, si sirve o no sirve, y los atorrantes esto, voy a decir que eso sirve, primero y principal. Segundo, hay gente que quedó mal, vos encontraste que digan que le fue mal, no, porque nadie habla de cuando va mal, porque tampoco van y dicen, me morí porque tomé esto, porque estuve boludeando. Segundo, existe algo en la fase de estudios de las medicaciones y de los tratamientos que es el doble ciego, ¿no? O sea, el doble ciego es que yo en los estudios avanzados le doy a una rama, vamos a decir, de mi estudio, una sustancia que no es lo que yo estoy probando, que no tiene ninguna repercusión lógica, y la uso para probar lo que se llama efecto placebo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos hacen bien, no porque tengan un accionar, sino que yo estoy convencido que me van a hacer bien. Gabriela, hay una consulta. Entonces, ese nunca con la gente que consume, que lo hace de forma ilegal y subreptiza, de ninguna manera nunca hicieron un estudio con placebo. Entonces, nosotros no sabemos si eso se hace bien porque creen que le va a hacer bien o porque va a hacer bien. Tercero, cuando a mí me dicen, no, lo que pasa es que esto no lo quiero habilitar, porque esto, imagínate, le va a romper el culo a la industria farmacéutica. Claro, bueno, claro. Vamos a usar otro ejemplo. Vamos a usar el ejemplo del cannabis medicinal. El cannabis medicinal también le va a romper el culo a la farmacéutica. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Sacaron una que ellos pueden fabricar cannabis industrial. Claro. Pero de ninguna forma pudieron parar, porque hoy la Organización Mundial de la Salud acepta eso del cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque se compone estudios controlados que el cannabis servía. Bien. Bien. Entonces, ahora yo te voy a decir una cosa. Yo ahora voy a hacer, y ahora te termino, porque todo esto que dije también tiene un sentido. Lo que vamos a hacer, cuando pase la pandemia, entonces es un estudio prospectivo, quiere decir, ya pasó, me pongo a ver qué pasó con el consumo en cannabis y aceite de cannabis con respecto a la infección por COVID.
enzima reconoce que está y lo multiplica, y entonces yo después utilizo una técnica para ver si está presente esta secuencia. Después, lo otro que tenemos es que cuando avanza la infección, el organismo produce como respuesta anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos son proteínas que circulan en la sangre y en todo el cuerpo, y que entonces, digamos, yo con un pinchazo o por ejemplo, con la saliva también, podría encontrar, digamos, anticuerpos. Entonces, yo sabiendo los anticuerpos que yo dirijo contra el coronavirus son de tal forma, porque conozco el coronavirus, puedo hacer como una contracopia, ¿no es cierto?, de esa cara, y entonces busco, digamos, que haya proteínas que son anticuerpos contra esto otro. Eso me sirve cuando por ahí la infección ya no está en actividad. ¿Por qué? Porque justamente al haber elaborado los anticuerpos eliminé al virus, y entonces ahora lo que yo voy a encontrar son los anticuerpos. A veces yo puedo hacer un control a las 4 semanas o a las 2 semanas, y si yo veo que el nivel de anticuerpos, o sea, el número de anticuerpos fue subiendo, digo, no, esto está pasando ahora, o sea, pasó hace poquito. En cambio, si los anticuerpos se sostienen, yo digo, no, esto ya pasó anteriormente. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? Bueno, la otra posibilidad entonces es, ustedes saben que el virus, inclusive la ciencia discute si los virus son seres vivos, ¿no? Porque los virus no tienen independencia para reproducirse a sí mismos. O sea, no cuentan con lo que nosotros llamamos aparato reproductivo. En este caso, digamos, ¿cómo es un aparato reproductivo para un ser, un microorganismo de este nivel, ¿no? Es sencillamente poder multiplicar, digamos, o duplicar su forma, ¿no? Entonces, la información de cómo es mi forma la contienen los genes. Entonces, los genes lo que sintetizan o lo que promueven es las proteínas, que son las que en realidad constituyen el organismo. Los virus lo que tienen es solamente, digamos, el hilito de gen y una cápsula que lo envuelve. Eso es todo el virus. Y el gen lo que guarda es la información de las proteínas que van a ser la cápsula. Correcto. Entonces, lo que yo puedo hacer es buscar porciones de la cápsula, por ejemplo. O sea, en vez de buscar el gen, que ya tiene que estar enganchado, porque ¿qué pasa entonces? Para poderse reproducir, el virus tiene que ingresar a una célula y parasitarla, como decimos nosotros, hacerle un golpe de estado a la célula. Entonces, ingresa al núcleo de la célula y utiliza las enzimas que tiene el organismo, que las usa para multiplicar el propio ADN, y en este caso, en vez de producir ADN, que recuerden que los virus pueden infectar a las plantas, a los animales y a las personas. Entonces, cualquiera de esos ADNs, en vez de producir el propio del organismo que lo está alojando, produce el del virus. Entonces, yo, en vez de buscar, como en la PCR, el ADN, vamos a decir así, lo que voy a buscar son las proteínas que forman la cubierta, por ejemplo, del virus. Usando anticuerpos. Yo uso anticuerpos. Yo pongo una porción de la saliva o de la secreción nasal de la persona y yo aporto anticuerpos para que lo reconozcan. Cuando se une la proteína con el anticuerpo que lo reconoce, por ejemplo, algo que puede hacer el anticuerpo es cambiar su forma y mandar un rayo de luz. O sea, se vuelve fosforescente. Sí. Entonces yo lo busco, y si el preparado es fosforescente, quiere decir que hay porciones del virus. Sí.
Entonces, esto es más rápido, es más barato y lo puedo hacer más masivamente. Claro. ¿Por qué no lo hicimos hasta ahora? Porque yo para poder elaborar, digamos, o reconocer un anticuerpo para ponerlo contra la proteína del virus, primero tengo que conocer a la proteína del virus. Y como nosotros recién ahora tenemos la infección, necesitamos tener muchas infecciones para poder diferenciar entonces cuáles son las proteínas del virus. Y esto recién ahora, después de todos estos meses, pudo, digamos, llegarse a elaborar esa tecnología. Gabriela, y además es muy eficiente. Es muy eficiente y tiene un problema sí que, por ejemplo, vos podés durante un tiempo tal vez ya no estar con la actividad, con la infección en actividad, pero sí seguir detectando anticuerpos, porciones del virus. Sí. Gabriela, quiero aprovechar a Gabriela para hacerle dos preguntitas, ¿sí? Hola Gabriela, te saludo desde Madrid. Qué lindo. Sí. Hoy escuché una noticia que me espantó, ¿no? Cuando venía para acá, en la radio, que decían que, bueno, infectólogos de acá están detectando que el virus tiene 7 formas, el coronavirus. Tiene 7 formas, ¿no? Y le daban como nombres, ¿no? Como estadios distintos y de la forma que podían atacar. ¿Estás al tanto de algo de eso o no? La verdad que no. No. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, a mí en particular, porque yo soy fumador, esta semana salió en un periódico acá muy en el mundo de que el virus no ataca tanto a la gente que fuma. ¿Vos has escuchado algo sobre eso o no? No, la verdad que no. Porque no, así como no, en algún momento, acá en España es que como vamos ya más avanzado, en algún momento te decían, si tomás alcohol no, el virus no entra, ¿no? Si tomás cosas tal. Pero eso por eso te digo, la verdad que esto desató una serie de pavadas totales que si la gente... A ver, ¿se acuerdan cuando salió que tomaras agua caliente? A ver, sí, agua calentita con limón. Eso es porque nos toman de pelotudos, ¿me entendés? Entonces te tienen entretenidos con pelotudeces en vez de quedarte en tu casa y dejarte de joder. Está básicamente. No, pero voy a decir cosas serias igual, porque si no queda como... Es que no deja de ser serio por más que lo digas con una humorada. Nos queda claro eso de nosotros, pues ese código lo entendemos. Perfecto. No, yo lo que creo que, mira, lo que sí vimos, por ejemplo, cuando fue el H1N1, para nosotros fue muy claro que las embarazadas eran un factor de riesgo muy importante, porque realmente vimos las camas ocupadas por mujeres embarazadas. Nosotros ahora, por ejemplo, de todo este tiempo que llevamos, yo escuché una sola mujer embarazada internada en el hospital. Sí, hubo una, de hecho... O sea que en esta situación no es tan predisponente claramente la cuestión del embarazo. O sea, ¿a qué vamos? No de infectarte o no infectarte, sino de evolucionar con un cuadro grave. Está claro eso. ¿Entiende? Sí. Listo. Entonces, lo que yo veo es, sí te digo, lo que sí vemos, aparte de los adultos mayores, pero no es que todos los adultos mayores van a andar mal. En general, lo que casi todos comparten es ser diabéticos. O sea, eso lo decía también el artículo este. Gente joven diabética. Diabética, exacto. Claro. Gente mayor diabética y gente obesa, donde la obesidad, el sobrepeso, te predispone a tener problemas que por ahí no llegan a diabetes, pero sí a problemas con la insulina, porque se dice que vos producís una cantidad determinada de insulina para un cuerpo de, vamos a ponerle 70 kilos, ¿no? Según, digamos, tu talla, etc. Si yo engordo, ¿qué pasa? Mi páncreas se queda corto con la insulina, porque tengo más masa corporal que la que yo puedo atender, vamos a decir así. Sí, está clarito. Y entonces ahí surge lo que se llama
la intolerancia, digamos, a la glucosa, etcétera, que tienen, sin llegar por ahí a que sí o sí seas diabético. Bueno, entonces vos ves acá, inclusive gente que evidentemente era diabética y no lo sabía, ¿no? Porque vieron que hay mucha gente que todavía le pasa que llega a adulto mayor y nunca fue un control, nunca se dio cuenta de nada, porque bueno, la fue llevando evidentemente, y bueno, eso es lo que digamos, el mayor dato es la diabetes y la obesidad. Después, si tenés presión alta, tenés viejos adultos mayores que por ahí no tienen nada de eso, y podés tener mucho, bueno, lo de hipertensión, más que nada eso. Bien. Gabriela, bueno, vos estás en el Muñiz, también, como comentaste, estabas en el Hospital Fernández. ¿Cuál es el cuadro real de situación de la sanidad? ¿Cómo están los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los científicos que colaboran con esto? ¿Cómo están en su carga laboral? Porque mucho se habla, pero a veces no le preguntan claramente a los protagonistas reales de esto, los que están en la primera línea de fuego. ¿Cómo están trabajando? Bueno, mirá, nosotros, el sector salud viene vapuleado, pero de hace décadas y décadas. Para mí, digamos, en mi análisis personal, que no es necesario que compartan, pero yo veo que, digamos, hubo una confrontación de modelos, ¿no es cierto?, que se dio en su máxima expresión, obviamente, en los 70, donde cuando gana el proceso de reorganización nacional, obviamente se tiñe todo lo que es la actividad, digamos, de educación, salud, seguridad, etcétera, con la ideología, ¿no? En ese momento, inclusive, tenés nosotros en la facultad investigamos los concursos que se habían hecho en la época del proceso y había una preselección donde se ponía que tal persona no estaba aprobada para entrar en la selección porque su ideología no coincidía con la del proceso de reorganización. Sí. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los que quedaron, obviamente que no vamos a decir que todos los trabajadores estaban de acuerdo, pero lógicamente por una cuestión de supervivencia te tenías que guardar, digamos, tu impresión y entrar a laburar en una forma que, por el contrario del deber del Estado, fue expulsiva, maltratadora, porque lógico, si yo te voy a cagar a palo, no te voy a dar los remedios, a todas las cosas, lo primero que tengo que lograr es que el personal no se identifique, que el personal no sienta que puede ser, ¿no es cierto? Obviamente pasó el proceso y eso no se revisó abiertamente. O sea, se llegó un poquito con el tema de educación y hasta por ahí nomás, y de ninguna manera se sacó a la gente que participaba dentro. Y entonces lo que fue pasando fue como que, bueno, cada lugar fue incorporando, digamos, las nuevas administraciones, pero quedó, digamos, como ese núcleo de forma, ¿no es cierto? Por eso vos ves el PAMI, por ejemplo, es un lugar muy así. Vos has tenido gobiernos que fueron más favorecedores de que se entreguen cosas y sin embargo el empleado maltrata al viejo, no le da las cosas y yo qué sé. Entonces me refiero a eso. En ese punto el sistema de salud le pasó exactamente eso. O sea, recordemos que hubo médicos desaparecidos solamente para que no vayan a ayudar a los pobres. Entonces, lo que quedó fue, no me puedo organizar, yo tengo que trabajar, los gremios al final no hacen nada, camioneros, fíjate, y nosotros que estamos, que nadie nos da. O sea, se transformó en un personal meritócrata 100%. Sí. Entonces, si a mí me va mal acá, yo no agarro y me planto y digo, no puedo seguir trabajando así. Me voy a trabajar a otro lado. Claro. Entonces, empiezo a sumar laburos donde cada vez me pagan peor, donde ya no puedo dar buena atención, pero como a su vez me dicen, no, mirá que si vos te vas, va a haber 150 como vos. Como en esto, desgraciadamente, la mentalidad no llegamos, digamos, a discutir esto con los colegas
de mostrarles que no, que si yo quiero un lugar, yo puedo echar a 10 médicos, porque obviamente no voy a conseguir, como te quieren hacer creer, 10 médicos más a los 2 minutos. Pero bueno, esto te estoy hablando, imagínate, los médicos, te estoy hablando de las enfermeras, te estoy hablando de la gente de maestranza, la gente de limpieza. Claro. Bien. Entonces, inclusive en los momentos que cuando entró Néstor Kirchner, que nosotros, salud, en la época de Menem, muchachos, estuvo un año entero sin cobrar. Sí. O sea, los tipos colgaron y fueron haciendo, ¿se acuerda eso de que, por ejemplo, las empresas daban laburo a otras empresas, después no les pagaban, la empresa se fundía y ellos copaban la empresa? Entonces así, Emergencia se hizo grande, Clinicar se hizo grande en su momento, bueno. Entonces, eso ahora, cuando entró Néstor, que había esa deuda, que había colegas extranjeros, pero con muy mala formación, había muchísimos juicios, etcétera, etcétera, le dice, bueno, yo te pago la deuda del Estado, pero vos me tenés que tener bien al personal. Entonces, para tener bien al personal, se habló de formar un gremio, un sindicato, que nos representara obviamente en la mesa paritaria. Y eso se hizo. Pero al estar el personal tan desacostumbrado realmente a la actividad gremial, fue como una casta, una secta que negoció, que obviamente no fue mejor, porque el gobierno, digamos, impulsaba medidas que hacían que a vos te fuera mejor, pero de ninguna forma conseguimos las reivindicaciones que hubiésemos tenido que tener. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que pasó en estos días en Cava con las enfermeras. Sí. ¿No? Ustedes saben que enfermería en la ciudad de Buenos Aires administrativamente no forma parte de la carrera hospitalaria, sino de la carrera administrativa. Sí. Y esto significa que cobres la mitad del sueldo que cobrarías si estuvieras en la carrera hospitalaria. Entonces, esto se les negó, pero la verdad que en la época de Néstor y Cristina ninguno lo reclamó, porque como estaban mejor, como por ejemplo el privado empezó a pagar mejor, entonces, y había estabilidad laboral, entonces como no politizamos esa situación, como ganó la batalla TN, entonces cuando vino Mauricio y les dijo que les iba a sacar ganancia, que iba a pasar esto, iba a pasar esto, ellos fueron y lo votaron, obvio que lo votaron. Bueno, ahí no solo no pagamos ganancias, sino que algunos que no pagaban empezaron a pagar, no hubo aumentos, el privado empezó a pagar para el culo, ¿me entendés? O sea, entonces ahora, sí, perdón. No, y hace un par de años, ¿te acordás que se querían centralizar 5 hospitales en el Muñiz? Bueno, vos sabés que ahí, sí. Lo que pasa es que no se acuerdan mucho de mí porque yo tenía el pelo rojo y largo. Pero ahí donde empecé a sacudir con el tema mediático, porque justamente, ¿no? Bueno, vos fijate, ¿no? Llegaron en un momento a salir en TN y en La Nación y en Clarín, porque obviamente tenían que darle una explicación a su electorado, ¿no? Sí. Porque llegamos a hacer una movida que realmente comunicacionalmente era muy importante, porque decir, a la gente decirle que le van a cerrar el Muñiz, o sea, sí. ¿Viste? Es de todo el país, porque nosotros somos de todo el país, no somos de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Claro. Pero la verdad es que si no hubiese, bueno, por ejemplo, yo en ese momento me planteé, porque en este tren que estamos hablando, los gremios estaban de acuerdo, o sea, los gremios estaban arreglados y los médicos estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque a vos no te dicen vamos a cerrar. A vos te dicen, no, chicos, vamos a hacer una cosa mejor y todos van a estar y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero en realidad los tipos lo que iban a hacer, creo yo, es que le iban a dar la obra a Techín, que hasta lo habían nombrado,
y dijeron, no, pero no le vamos a dar un mango hasta que no terminen la obra. Claro. Claro, entonces cuando terminaban la obra iban a decir, Iba a pasar eso. ay, no tengo plata para pagarte. No, hacemos una cosa, vos lo administrás. Claro. Entonces ahí viene la Fundación Techín, Claro. con la Universidad Maimónides, con la UCA, con la cuánto, y entonces todos somos instructores y laburás con los médicos que se están formando, las enfermeras, todo le pagás 2,50, vos no aprendés nada porque, lógicamente, si yo voy a guiar un lugar por la ganancia o el rédito económico, yo no voy a internar a un tipo que hace un mes que tiene fiebre que nadie sabe qué carajo tiene y tengo que hacerle un montón de estudios. Voy a internar una neumonía pedorra, le cobro al Estado, le cobro al tipo y se terminó el problema. Ahora, después a vos, ¿quién te va a diagnosticar una enfermedad rara o una enfermedad, mira, una tuberculosis cutánea, ¿no? Que por ejemplo, gente de Plata la ha tenido y no le podían hacer el diagnóstico hasta que no fueron al Muniz. Entonces, era mucho más, no solo era la cuestión de los terrenos, que nosotros siempre hablamos del negocio inmobiliario. Y la verdad que para mí, para la gente, no le pega eso, porque la gente en este país está de acuerdo con que haya negocios. ¿Entendés? Porque viste que a nosotros nos paran y dicen, porque yo podría ser ese. Yo podría ser el que tenga la empresa, ¿me entendés? Sin embargo, gente de Plata, gente que tiene su prepaga, etcétera, en determinadas circunstancias tiene que venir al Muniz. Entonces, de lo que se trataba, más que nada, era de cambiar el modelo de atención de la salud pública. Entonces, bueno, yo ahí me planteé, ¿cómo me paro yo frente a esto? ¿Desde dónde me paro yo para oponerme? Porque el gremio no me avala, los colegas no están interesados, y es más, hay ciudadanos que están de acuerdo. Entonces yo decidí que yo ahí me tengo que parar, yo y otros colegas, por supuesto, ¿no? Y trabajadores, me tengo que parar desde mi responsabilidad ética e inclusive legal, de que yo tengo conocimiento de que si vamos a hacer esto, va a ser una catástrofe. Entonces es desde mi deber moral y ético plantear que ese proyecto no se puede hacer. Está clarito, Gabriela. Excelente, Gabriela. Te queremos agradecer. Además sos docente, Gabriela, por cómo explicás todo. Mirá, no tengo el título, pero es algo que toda la vida fui la maestra Ciruela, por supuesto, y cuando llegó el tema del HIV, yo encontré... El hospital Bulli fue pionero en el tema del HIV. Totalmente. De todos modos, hubo mucha resistencia a atender SIDA en el Muniz. Y sí. Por lo que les digo. Es que asocian la enfermedad con el hospital siempre. Igual... Bueno, eso siempre nos reímos porque la gente siempre... Yo tengo un programa de radio y en una época lo que hacía era llamar a mis compañeros porque me parecía súper interesante, ¿no? Que la gente conociera a las personas, ¿no? O sea, una forma más de hablar del punto sin seguir hablando del dolor, de la muerte. O sea, buscamos otros lugares para hablar de lo mismo, pero que nos dan otros vuelos, ¿no? Y siempre nos reímos con los pacientes y todo, que dicen, bueno, ¿qué pensabas cuando te dijeron que tenías que ir al Muniz y qué pensás ahora, viste? Entonces todos te dicen, no, que ya estaba muerto, hijos de puta, que me matan al Muniz. ¿Y ahora qué pensás? Que es mi segunda casa, que es donde yo desarrollo una parte de mi vida, ¿viste? O sea, en ese punto el hospital creció mucho, pero bueno, ¿qué te quiero decir? Esto, ¿no? Por ahí vos fijate que no es que yo no quiero ser verduga de mis colegas, ¿me entendés? Pero vos fijate, lo que pasó en Chaco fue porque una médica vino de afuera. Claro. Lo que pasó en Ezeiza, que en el sur, que hubo
anestesiólogo que fue a buscar al hijo que venía de Italia a Ezeiza, ¿viste? Y de ahí se fue a operar, bueno, ese causó una pandemia en la parte de salud en zona sur. Entonces, el tema es que también nos hemos embrutecido en todo esto, porque lo que te digo, o sea, cuando vos sabés historia, sabés de sociología, sabés de cultura, sos un tipo más sensible, te cuesta más ser expulsivo, ¿viste? Y hay algo que se nota también, Gabriela, que es la formación en la universidad pública, porque en la universidad pública te enseñan también a tener esa sensibilidad social. Te queremos agradecer enormemente esta charla, para nosotros fue altamente productiva y estimo que para los que nos escuchan todos los sábados también, seguramente en algún otro momento te vamos a convocar, porque desgraciadamente esto va a seguir hasta que no esté la vacuna y podamos intentar volver a una vida, no sé si la normalidad anterior, pero algo parecido. Gracias por tu tiempo, en serio. Bueno, gracias a ustedes por pensar, vuelvo a insistir en mí. Yo creo que la normalidad que nos espera tiene que ser distinta, pero no por el cuidado de los virus, sino por esto que estamos hablando, ¿no? Creo que tenemos que crecer como sociedad, entender entonces lo importante que son los recursos, lo importante que es tener gente capacitada en número, organizada, tener también la cuestión colectiva presente, ¿no? La salida colectiva sigue siendo la única salida y todavía lo estamos viendo, desgraciadamente, vuelvo al punto, ¿no? En el interior, esta pandemia nos enseña, desgraciadamente, con dolor. Pero yo creo que estamos cerca de salir, como decíamos, en diciembre se terminan los ensayos y vamos a saber qué vacuna sirve y qué no, y vamos a tener posibilidades logísticas de acceder, así que no estamos hablando de algo imposible. Y bueno, creo que también un poco para confrontar con el sistema que venía, digamos, manejando las lógicas, bueno, esto ha sido un evento, digamos, que realmente vale la pena, ¿no? Que tuerza determinadas cosas y nos mejore la vida. Así que les agradezco mucho y bueno, y los martes tengo mi programa de radio en Radiográfica. Dale. A las 22 horas, FM 89.3, que se llama Por las Dudas, Escuchá. Estupendo, Gabriela. Gracias, Gabriela. Gracias. No aflojes con tu discurso. Gracias por todo. Para nada. Gracias por todo, Gabriela. Gracias, Gabriela. La patria es el otro, ¿eh? Chao, abrazo grande. Totalmente. Muchas gracias. La doctora Gabriela Piovano charlando con nosotros.